Bueno, en la sesión anterior vimos, digamos, algunos de los conceptos básicos a la hora de visualizar datos. Ahora queremos hacerlo en Excel específicamente. Lo que vamos a hacer aquí ahorita es poder visualizar, por ejemplo, los ingresos. Los ingresos que tenemos junto con las fechas. Junto con las fechas. Para seleccionar las dos columnas o la segunda columna, debo dejar presionada la tecla Control del teclado y simplemente entonces aquí voy a ingresar una gráfica. Voy a ver una gráfica de líneas. De esta forma entonces aquí estoy viendo en el eje X o en la parte horizontal, como vimos en la sesión anterior, están las distintas fechas y en el eje Y o en la parte vertical están los valores de las distintas ventas que tuve. ¿Qué es importante entonces ver acá, como lo vimos la sesión anterior? Poder tener un título que sea descriptivo de lo que estamos haciendo. En este caso, entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí ingresos. Fechas. Así es. Además, si observamos la gráfica, vamos a ver que hay una especie de comportamiento en el cual se va dando de manera creciente esos ingresos. Vamos a validar si es verdad, simplemente voy a decirle agregar un elemento y le digo que me agregue una línea de tendencia. Al agregar la línea de tendencia, vamos a poder ver una línea punteada que me muestra cómo se está dando la tendencia de esos ingresos en el tiempo, en las distintas fechas que tengo. Pero digamos que eso es un elemento importante que me permite ver esta gráfica. Adicionalmente, quisiera poder comparar dos variables, no solamente los ingresos con las fechas, sino agregar una variable adicional. Así que quisiera agregar un valor adicional. Lo que voy a hacer aquí entonces es agregar una nueva variable, la variable de temperatura, para poder, por ejemplo, visualizar si a simple vista puede verse alguna relación con esa variable. Simplemente le doy en el icono del filtro, voy a la parte de seleccionar datos, ahí le digo agregar. Ok, aquí simplemente entonces le digo agregar, aquí voy a colocar el nombre de la variable, entonces lo voy a llamar temperatura. Y en este segundo campo voy a elegir cuáles son los datos de esa variable. Que simplemente voy a elegir la temperatura y la voy a elegir en grados centígrados, que es la temperatura a la que más estamos acostumbrados. Le doy OK, simplemente agregar. Y aquí entonces tengo las dos variables. Al verlas, posiblemente no sea clara una relación entre ambas variables. Sin embargo, es súper importante tener presente, primero, que tenemos que identificar cuál línea representa qué valor. Así que lo que vamos a hacer es agregar un elemento, una leyenda, un título que me indique cuál es, digamos, cuál es cuál de cada variable. Aquí vemos que la línea azul, que fue la primera variable que agregamos inicialmente relacionada con los ingresos totales en dólares, no la hemos nombrado, así que también haría mucho sentido que la podamos identificar, y la línea punteada de tendencia que tenemos. Entonces simplemente vamos a ir igual a la parte de datos. Voy a editar ese serie 1, que sabemos que es los ingresos. De esa forma entonces ya tenemos identificada claramente cuál es
el comportamiento de cada una de las variables. La línea azul entonces va a representar los ingresos, la línea roja va a representar entonces la temperatura. Es bien importante que tengamos esto súper presente. Adicional, les mencionaba que puede no verse claramente cuál es la, digamos, la relación entre ambas variables, y aquí tenemos que tener muy claro que las escalas son distintas para ambas variables. Entonces, estadísticamente, lo que normalmente se hace para uno poder ver esas relaciones es normalizar ambas variables. Es algo que vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de introducción a la estadística, y solo lo menciono acá porque es importante tener presente que dependiendo de la escala que utilicemos, se va a poder visualizar o no de manera más clara el comportamiento de una variable. Lo que vamos entonces a hacer ahora es poder, por ejemplo, entonces estamos comparando aquí los ingresos, la temperatura, exactamente, y sería interesante, por ejemplo, comparar también con una gráfica distinta, las ventas de limonadas, por ejemplo, junto con las ventas junto con el tiempo. Entonces, vamos a seleccionar acá las fechas. Hundiendo la tecla Control, también voy a seleccionar las distintas ventas de limonada. Y luego simplemente voy a ingresar y voy a insertar una nueva gráfica. Pero en este caso voy a utilizar una gráfica de columnas. Entonces aquí voy a utilizar una gráfica de columnas que en el tiempo me muestra el comportamiento de las limonadas en el tiempo. Esta gráfica es extremadamente útil, sobre todo cuando quiero comparar varios valores. Así que adicionalmente voy a agregar el comportamiento Voy a agregar aquí entonces el nombre, las ventas de naranja, y aquí voy a agregar entonces los valores de las distintas ventas de jugos de naranja. Voy a cambiar el nombre de la primera variable, voy a colocarle limonada. Le damos OK. Y aquí de esta forma entonces, utilizando ese tipo de gráfica llamado cluster, columnas en cluster, puedo ver el comportamiento de las ventas de jugos o de limonadas y de jugos de naranja. Hasta este momento no sé cuál es cuál, así que como ya aprendimos, lo importante es, por ejemplo, ver el título. Voy a poner sabores. Comparado con fechas. De esa forma va a ser más claro cuál es el análisis que estoy haciendo. Aquí adicionalmente le voy a agregar la leyenda. En este caso, entonces, ya es claro que las limonadas están representadas por la gráfica azul, por la barra azul, y los jugos de naranja por la gráfica naranja, de manera coincidencial. Entonces, en este caso podemos estar viendo visualmente el comportamiento del número de jugos de naranja y el número de limonadas vendidos cada día, y de esa forma entonces podemos ver el comportamiento. Claramente vemos cuál es más popular, cuál digamos es
el jugo que mejor se vende, y de esa forma entonces podemos ver claramente ese comportamiento. Sin embargo, en este tipo de gráfica no podemos apreciar claramente cuál es el total de las ventas de ambos, porque los estamos viendo de manera independiente. Ahí, por ejemplo, entonces podríamos utilizar un tipo de gráfica distinta, en el cual, por ejemplo, vamos a agregarla. Igual voy a seleccionar las fechas. Voy a dejar la tecla control hundida para seleccionar también las limonadas y los jugos de naranja. Y de esa forma entonces voy a insertar otra gráfica de columnas que se conoce como gráfica de columnas en stack. Entonces, si ven, aquí el comportamiento sí se identifica por estar en los totales. Vamos a colocar aquí nuevamente sabores de sus fechas. Vamos a agregar la leyenda, ya está aquí la leyenda, vemos las dos series, lo que no tenemos es claramente los nombres, así que lo que haremos es decirle seleccionar datos, y aquí vamos a editar. Aquí vemos que estos datos corresponden a los valores de la columna D. La columna D es la de limonadas. Y los siguientes datos corresponden a jugos de naranja. Le doy OK, OK. Y aquí en este momento sí ya estamos viendo cuál es el comportamiento de las limonadas y el valor de los jugos de naranja y los totales que podemos tener ahí claramente ingresados. Súper bien. Bueno, para ver un poco más claramente el contenido entonces de esta gráfica de columnas en stack que hemos visto, lo que podemos hacer entonces es ampliarla para que se aprecie mejor. Ya sabemos que tenemos 2 días siempre en las distintas fechas que tenemos, los sábados, los domingos, son digamos distintos días que normalmente se tienen. Y de esta forma entonces al ampliar la gráfica pueden verse el rango de manera más clara y de esa forma entonces poder tener una mejor visualización de lo que está pasando. Una gráfica adicional que podemos ver, que digamos no es muy usada necesariamente desde el ámbito estadístico, no es muy popular porque la consideran muy limitada desde el ámbito estadístico, desde el ámbito del análisis de datos, pero que sin embargo sí tiene una utilización bastante frecuente en, digamos, análisis de mercadeo o de ventas. Es una gráfica de, no sé, como pie charts o gráficas de tortas. Entonces esta gráfica, digamos que básicamente simplemente le damos clic en insertar, ahí seleccionamos la gráfica para insertar el pie. Vamos a tener en distintos estilos. Y de esta forma entonces podemos ver el contenido de la misma. Ok, aquí la razón entonces por la que nos muestra como si fuese una sola serie de valores que estamos viendo, es básicamente porque hasta este momento solo estábamos agregando valores, seleccionándolos a nivel de columna, digamos seleccionábamos los valores de una sola columna de arriba hacia abajo, y de esa forma entonces los identificaba como una serie. En este caso no lo estamos seleccionando de arriba hacia abajo, sino de manera, digamos, horizontal a nivel de filas, y por eso básicamente aquí no lo está identificando. Para que la identifique simplemente le damos en el botón de cambiar filas por columnas y en este momento ya claramente queda identificado. Siguiendo lo que hemos aprendido antes, vamos a darle un título a la gráfica, donde podemos ver, por ejemplo, la distribución en los sabores. Aquí vemos entonces, aquí podemos ver ya la distribución por sabores, exactamente. Aquí tenemos entonces digamos ya la distribución por sabores.
Y lo que hemos aprendido que viene simplemente es agregar y asignar a qué corresponde cada uno de los colores. Para eso simplemente le damos en el icono del embudo, seleccionar, y voy a seleccionar a qué corresponde cada uno, ok. Y de esta forma ya tengo cuáles son los sabores, a qué corresponde cada uno en una gráfica de torta, que como les decía antes, necesariamente no se utiliza mucho a nivel estadístico, porque es muy limitada la información que nos da. Sin embargo, sí tiene una utilización bastante frecuente, por lo que es importante de todas formas conocerla. Bueno, ahora, digamos, ya pensando más en una perspectiva estadística, hay dos gráficas que son sí bastante frecuentes, que se utilizan mucho. La primera podría ser un histograma. Un histograma. La primera podría ser un histograma. Es una gráfica que nos va a permitir ya de manera estadística poder entender mejor los datos y de esa forma entonces poder identificar la distribución de los datos, cómo se comporta. Lo veremos más en detalle en otras sesiones. Aquí simplemente voy a ilustrar cómo se comportan los datos y cómo se utilizaría esa gráfica de histograma. Simplemente selecciono los datos, lo voy a hacer con los folletos que he entregado. Igualmente lo voy a ingresar y en la sección de gráficos estadísticos, aquí simplemente voy a elegir el histograma. ¿Qué tenemos en el histograma? En el histograma, digamos, lo que nos sirve es para, digamos, conocer la forma en la que se distribuyen los datos, por ejemplo, ¿cierto? En términos de frecuencia, los posibles valores que toman esa variable, aquí la tenemos, y de esa forma entonces poder entender algunos comportamientos interesantes de los datos. Tenemos entonces la gráfica tipo histograma. Esta gráfica entonces nos permite poder ver el comportamiento de la variable, los posibles valores que encuentra, digamos, la variable de los folletos entregados. Esos posibles valores los agrupa en 1, 2, 3, 4, 5 grupos de valores distintos, de 68 a 90, de 90 a 112, de 112 a 134. Y en estadística es especialmente importante o útil esta gráfica porque nos permite identificar la forma de la, digamos que toma la variable. Y la forma es importante porque en estadística se utilizan digamos, unos tipos de distribución específicos cuando se habla, digamos, en temas estadísticos. Lo vamos a ver más adelante en detalle cuando veamos el tema de distribución estadística, cuando veamos el tema de introducción a la estadística, pero en este punto específicamente lo que quiero mencionar o lo que quiero como resaltar es cómo se utiliza la gráfica, cómo se puede utilizar y cómo puede, digamos, personalizarse. Por ejemplo, en este momento tengo solamente 1, 2, 3, 4, 5 grupos de posibles valores. Aquí simplemente le doy clic derecho, le digo que voy a formatear el eje y aquí voy a cambiar el número de grupos de valores o bins, lo voy a poner en 10 y de esa forma entonces puedo ver la forma de la variable, la frecuencia que tiene en cada uno de los rangos y grupos de valores. Seleccionándolo de esta forma nos encontramos que en un rango en donde no encontramos variables, pero digamos que no importa y básicamente lo que vamos a hacer aquí es ilustrar cuál es la forma de esta variable. Como les digo, lo vamos a ver mucho más en detalle más adelante. Si no tienen claro esto para qué puede ser útil, vamos a encontrar la utilidad más adelante. Aquí simplemente queremos mostrar cómo se utiliza, cómo pueden, digamos, agregarse una gráfica de este estilo y entender qué es lo que nos representa. Nos indica cuántas veces, ¿cierto?, aparecen unos rangos de valores en la distribución de la variable. Entonces aquí tenemos que entre 68 y 77 aparece entonces al menos una vez, entre 77 y 86 aparece al menos una vez, entre 86 y 95 aparece 8 veces, entre 95 y 104 aparece 5 veces, entre 103 y 113 aparece 6 veces, y de la misma forma en los demás valores.
Esto que nos permite, como les indicaba antes, entender la forma de una variable. Otra gráfica especialmente interesante en la parte estadística, entonces, se refiere a un tipo de gráfica que se conoce como de cajas y bigotes. Es un tipo de gráfica bien interesante. Lo que voy a hacer aquí es utilizar la gráfica, lo que voy a hacer aquí es seleccionar los valores de ventas de unidades de limonadas y jugos de naranja y utilizar la gráfica para ilustrar para qué se utiliza. Esta gráfica entonces, esta gráfica nos representa la información de esta manera en una caja y esto que vemos acá serían los bigotes. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver la dispersión de los datos y para ver también la simetría de los datos. Básicamente tenemos que dentro de la caja tenemos un punto que está marcado como el promedio. De ese promedio hacia arriba tenemos, digamos, lo que se conoce como los datos que están en el tercer cuartil. De ese promedio hacia abajo, los datos que estarían como en ese primer cuartil. Y los bigotes simplemente representan el mínimo valor y el máximo valor. Digamos que aquí tenemos los valores de ambas variables de los datos, donde podemos ver que, por ejemplo, para las limonadas, la dispersión es mayor, pero también tenemos que el promedio es más alto en el número de ventas. Es un tipo de gráfica que, como les contaba antes, desde la perspectiva estadística, se usa de manera interesante, sobre todo para poder ver de manera visual si hay diferencias estadísticas significativas, que son conceptos que vamos a agregar en una parte más adelante. Y en digamos, en esta lección simplemente estamos utilizándolo de manera práctica. ¿Cómo se utiliza? Aunque no necesariamente tengamos que dar el concepto, que lo vamos a introducir más adelante. Entonces, básicamente vemos que en Excel podemos, digamos, tener visualización de datos de manera simple, con gráficas, digamos, tradicionales, como líneas, columnas, como pie charts, y también podemos tener alguna aproximación desde la perspectiva estadística. Vimos dos muy básicas, pero es bastante poderosa la herramienta en términos de análisis de datos y estadística. Y vimos simplemente la de histograma y cajas y bigotes. De esa forma, entonces, terminamos esta sesión. Vamos a seguir avanzando y en unas unidades más adelante profundizaremos en los conceptos de estadística que hemos mencionado de manera somera en esta lección. Muchas gracias.